¿Te ha pasado en alguna ocasión que has visto alguna luz brillante en el cielo? Estabas con tus amigos o con un grupo pequeño de personas y curiosamente tú viste una luz brillante en el cielo y los otros no. Este es un fenómeno muy interesante y si te ha ocurrido alguna vez, quédate, porque te voy a desvelar el significado de todo esto y cómo afecta a tu psique. Hola a todos, soy David y este es un espacio para indagar en conceptos profundos, un espacio para abrir nuestra mente y expandir conciencia desde un enfoque práctico y honesto. En este canal no vengo a darte verdades absolutas, pero sí a invitarte a que veas la realidad desde otro ángulo, por si eso te puede servir en tu propio camino. Pero sin más, empecemos. En este vídeo me gustaría hablar de un tema muy curioso, pero que me ha sucedido incontables ocasiones. Y estoy hablando de ver luces en el cielo, pero no te estoy hablando de pequeñas luces comunes que se mueven por el cielo, tipo satélites o tipo planetas u otros objetos no identificados. No te estoy diciendo este tipo de luces. Te estoy diciendo de esas luces que aparecen en un momento, en un instante concreto, que brillan un montón y luego desaparecen como si nada. Y justamente en ese instante da la casualidad de que tú estás percibiendo y estás observando esa luz que aparece y desaparece en un instante. Si has presenciado alguna de estas luces a lo largo de toda tu vida, lo más probable es que no haya sido por casualidad. Y soy consciente que afirmar esto es un poco arriesgado por mi parte. Pero en este vídeo solamente te voy a contar mi propia experiencia y cómo yo la interpreté y el significado que yo le he dado. Por si eso te puede servir en tu propia vida, en tu propia experiencia. Si alguna vez has visto alguna luz brillante en el cielo, tal vez aquí encuentres el sentido del por qué la hayas visto. O quizá puedas poner un poquito más de conciencia a través de esa experiencia que te ha sucedido después de esa experiencia que tuviste. Las luces brillantes en el cielo que aparecen en un instante y luego desaparecen, como por arte de magia, son muy escasas y muy espontáneas en la vida. Nunca te lo esperas. Y pueden ser en varios formatos. Normalmente son en dos formatos bastante evidentes. Una es la luz brillante de color blanco y la otra es la luz brillante de color naranja. Estos dos tipos de luces son los más comunes que pueden aparecer, porque ya no solamente lo digo yo, sino que otras personas a lo largo del planeta han presenciado este tipo de luces en el cielo. Y en mi caso, como cualquier otro caso, siempre ocurre de manera espontánea, de manera que no te lo esperas para nada. Y cuando ocurre es como un momento mágico, es un momento significativo, donde tú prestas atención a la luz y esa capta toda tu atención y toda tu curiosidad. Te quedas embobado viendo esa luz porque es algo totalmente nuevo, algo que no te lo esperas. Algo que intentas buscar el significado y simplemente no puedes. Es un suceso espectacular en el momento. Y como dura un instante, como dura muy pocos segundos, capta toda tu atención. Y al captar toda tu atención, ahí realmente, en mi opinión, creo que pasa algo en lo sutil que es totalmente imperceptible para todas las personas. Incluso para mí. Pero yo he llegado a mis propias conclusiones a raíz de ver algunas luces de este tipo a lo largo de toda mi vida. Y es que la luz es una forma de energía, es una energía electromagnética. Y de hecho, todos estamos hechos de luz. Paradójicamente, aunque no lo veamos, nuestros cuerpos tienden a brillar un poquito, pero de manera tan sutil que nuestros ojos no son capaces de captarlo. Pero esto está demostrado y es porque la luz es una energía electromagnética. Igual que nosotros, somos electromagnéticos y todo en esta vida es información.
es un tipo de información. La luz transporta esa información. Entonces, si la luz es información, está transportando una información, entonces, ¿qué te crees que ocurre cuando presencias una de estas luces brillantes que aparecen como por arte de magia y se desvanecen en un instante? Y esas luces que aparecen, sean blancas o sean de otro color, yo no sé distinguir si el color influye en lo que recibe tu subconsciente, pero el caso es que cuando aparecen estas luces, tú prestas atención ahí. Es como nos decía Carl Jung, es una experiencia significativa. Es una especie de sincronicidad. Pero no es que tú lo hayas buscado, no es que tu mente lo provoque en sí, aunque no lo sabemos del todo exactamente. Pero pongamos que tu mente no lo provoca. Simplemente es una experiencia que se da en un instante, en un momento que no puedes determinar. Pero igualmente esa experiencia se vive como significativa. Por lo tanto, esa experiencia entra directamente en tu subconsciente. Hay algo ahí que se relaciona con tu subconsciente. Y realmente la luz que estás viendo, la luz es un tipo de información. Así que cuando tú paras atención a esa luz brillante por un instante, ahí hay como una especie de descarga de información que solo tu campo energético, tu campo áurico o como lo quieras llamar, puede captar y puede recibir. Y quizá esto también esté relacionado con el subconsciente de alguna forma, porque al captar toda tu atención, obviamente hay algo ahí que entra dentro del subconsciente, porque en ese momento, instante, seguro que te emocionas. Y al emocionarte y prestar atención en un instante, eso entra dentro de tu subconsciente. Así que hay algo en todo esto. Pero yo quiero que te quedes que ver una luz en el cielo brillante es como una descarga de información. Y esa descarga de información lo que puede condicionar es algo en específico, sea de una manera o sea de otra. Lo que te condiciona ver esa luz es una descarga de información sutil que tú no puedes ver, ni razonar, ni saber de qué va esa información, pero sí que de alguna forma lo puedes absorber, lo puedes captar, y eso es como un pequeño toque, es como una pequeña chispa dentro de ti que se empieza a encender. Una chispa que se enciende por un instante y que provoca un efecto desencadenante dentro de ti, dentro de tu campo energético o dentro de tu propia psique. En mi opinión, eso es una ayuda para expandir tu mente, para expandir tu psique, para que tu conciencia se expanda. Es decir, que la intención de todo eso, de ver esa luz en el cielo, es que tu conciencia se expanda, que vayas a un siguiente nivel. A mí me ha ocurrido que cuando he visto estas luces significativas, en los meses después de haber visto estas luces, me han sucedido algunas cosas a nivel interno que me han hecho crecer, me han hecho expandir mi conciencia. Y yo creo que de alguna forma eso tiene relación indirecta o directa con estas luces que yo vi en un instante determinado. Aunque siendo sincero, yo no sé el porcentaje de veces de que si he visto, por ejemplo, 10 luces de este tipo en mi vida, todas 10 hayan sido por el mismo propósito de expandir mi conciencia. Eso obviamente pues no tengo ni idea, pero lo que sí que te puedo decir es que al menos en 2 ocasiones lo más probable es que eso me haya ayudado a expandir mi conciencia. Y yo estoy prácticamente seguro de que al menos en 2 ocasiones estas luces eran como descargas de información que yo debía recibir en ese momento de vida para poder expandir mi conciencia.
y expandir tu conciencia realmente es un proceso. No es algo que se da en un instante y ya está. En un instante eso ocurre, sí, pero no lo ves, no lo notas hasta el cabo del tiempo, porque expandir la conciencia es un proceso de apertura, un proceso de entendimiento. Y tú, hasta que no sucedan ciertas cosas en tu vida, no puedes tratar de entenderlo todo. Está el momento significativo donde todo ocurre, pero luego es todo un proceso que se tiene que ir desarrollando con el tiempo. Y es por eso que en el momento de una descarga de información de este estilo, tú realmente no tienes ni idea de lo que pasa. Y al cabo de unos meses tampoco sabes exactamente lo que ha ocurrido, pero al cabo de un tiempo ves como tu conciencia se ha expandido y quizá pueda haber tenido relación con esa luz significativa, brillante que viste. Y yo te lo digo así con toda la humildad del mundo porque yo así lo he experimentado y así he sacado mi propia conclusión. Y te voy a contar una experiencia personal con una de estas luces, la más significativa que me ha ocurrido en mi vida. Una noche me salí del pueblo de donde yo vivía para ir a una iglesia que hay en las afueras, en un sitio elevado. Y fui ahí a ver las estrellas. Fui a esa iglesia. Estaba oscuro, no había ninguna luz artificial, solo estaba el cielo despejado y la luna. Estaba ahí simplemente porque me gusta ver las estrellas y como momento de conexión con la naturaleza, como un momento de conexión conmigo mismo y nada más. Simplemente era un momento de estar presente. Recuerdo que esa noche hacía un poco de aire, hacía un poco de viento y lo que hice fue como una especie de baile tipo tai chi para conectar con la energía del viento. Y no lo hice con ningún motivo en concreto, lo hice porque me salió así, es lo que me apeteció en ese momento hacer. Y parece algo ridículo, lo sé, pero al hacer este tipo de cosas súper espontáneas, es cuando te conectas con tu niño interior y cuando te conectas con tu niño interior haciendo algo espontáneo de ese estilo sin saber por qué, sin ninguna expectativa, entonces ahí la magia sucede, porque lo que estamos haciendo en un momento así, donde no nos importa nada, donde estamos conectados en el momento presente, haciendo lo que nuestra esencia nos pide, es un momento de apertura total. Es un momento de apertura donde podemos recibir cualquier cosa que nos entregue el universo. Y realmente mi intención no estaba en esperar nada, simplemente estaba en estar en el momento presente y disfrutar de ese instante, de esa experiencia. Disfrutar del viento, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de ver el paisaje y las estrellas. Pues muy bien, mientras estaba haciendo este tipo de movimientos tipo tai chi, lo que ocurrió es que empecé a vislumbrar una luz como si fuera una estrella en mitad del cielo a lo lejos y vi como esa estrella empezaba a brillar más que las demás estrellas. Pero no solo eso, empezó a brillar más y empezó como a moverse. Empezó a moverse y daba como la sensación de que se estaba acercando a donde yo estaba. Yo la vi en una dirección y yo estaba haciendo este tipo de movimientos conectado 100% conmigo mismo y con el momento presente, sin esperar nada, y estaba viendo la estrella o la luz esa, brillante, como se iba acercando hacia donde yo estaba lentamente. Y a medida que se iba acercando hacia donde yo estaba, la luz se hacía más grande y más brillante. De tal manera que llegó un punto que a mí me dio la sensación de que esa luz iba a aterrizar más o menos donde yo estaba. Me daba la sensación de que como la luz era más grande y más brillante y estaba más cerca de mí, me daba la sensación de que esa luz iba a aterrizar cerca de donde yo estaba.
Así que fue un momento totalmente significativo, fue un momento donde yo estaba en el momento presente y realmente viví esa experiencia como algo totalmente significativo y como algo sorprendente. Ni yo mismo me estaba creyendo lo que estaba viendo, pero simplemente no lo juzgaba, simplemente me quedé observando como un niño pequeño totalmente embobado. Pues esa luz se iba acercando hacia mí, hacia donde yo estaba, delante de esa iglesia, en ese sitio elevado donde estaba yo completamente solo, sin ninguna expectativa, embobado, observando ese orbe de luz brillante. Realmente a día de hoy yo no sé lo que era, pero fue totalmente brutal. Fue un momento de lo más significativo que he vivido en la vida, observando luces en el cielo. Yo realmente nunca había visto eso con tanta potencia y tan cerca de mí, porque realmente no parecía que estaba tan arriba en el cielo. Parecía que estaba como flotando por el cielo a la altura de un avión o incluso algo menos. Parecía que estaba a una altura aproximada entre los aviones comerciales y un helicóptero. Más o menos a esa altura. No, yo no veía la luz como si estuviera súper lejos en el cielo. Es que la veía súper cerca de mí. Por eso me daba la sensación de que eso estaba aterrizando. Así que estaba observando esa luz totalmente expectante hasta que pasó literalmente por encima de mí, se fue en línea recta. A medida que se fue alejando, yo la veía más pequeña y menos brillante, hasta que al final desapareció. Pero como te estoy diciendo, en el momento que pasó por encima de mí, era el momento que más brillaba, era el momento que fue más espectacular, donde yo estaba más expectante y sinceramente yo no estaba súper emocionado o súper nervioso, pero estaba asombrado viendo esa luz, totalmente asombrado. Y yo pensé que esto no era para nada normal ni era casualidad. Y eso debía ser por algo en concreto. Fue una experiencia totalmente asombrosa para mí. Fue la más significativa que he visto en cuanto a luces en el cielo. Fue la luz más cercana que pude presenciar en toda mi vida. Y creo que eso tenía un significado y un sentido de ser así. Y eso no sé qué despertó en mí, pero sí que siento que algo despertó dentro de mí, como que mi conciencia se empezó a expandir a raíz de ese momento. Con el tiempo, mi conciencia se empezó a expandir poco a poco. Y días después de este suceso, quise escribir una canción, porque yo escribo canciones de rap normalmente, y eso me sirvió como inspiración para escribir esa canción. Y la inspiración que me vino para escribir esa canción fue brutal. Fue totalmente brutal. Realmente fui a buscar una instrumental en la aplicación de BeatStars y como casi por arte de magia, encontré una instrumental que se adaptaba totalmente a la canción que yo tenía en mente como idea. Luego la terminé de escribir, la terminé de pulir y me quedó una canción impresionante, con una narrativa impresionante. Y eso fue porque esa luz me sirvió de inspiración. Pero ya te digo, no solo fue eso, esa inspiración, sino que a partir de ese instante, mi conciencia poco a poco se fue expandiendo. Sin yo darme cuenta, después, viéndolo en perspectiva, después viendo mi vida hacia atrás, digo, es que a partir de ese momento algo empezó a cambiar dentro de mi psique. Y ahora realmente siento que ya no soy exactamente la misma persona que antes. No porque esa luz me haya cambiado la vida, porque despertó una pequeña chispa dentro de mí que fue expandiendo mi conciencia. No solo me sirvió de inspiración, sino que algo tocó dentro de mi psicología para que yo me empujara a mí mismo a avanzar en mis propios proyectos, me empujara a mí mismo a ser mejor persona y me empujara a mí mismo a desear una vida mejor y salir de donde yo estaba
antes de esa situación. Y hay que comentar que un tiempo antes de esa situación, pues yo lo estaba pasando realmente mal en mi vida. Y me ha ocurrido otras veces que he visto luces en el cielo y concretamente en 2 ocasiones vi 2 luces brillantes de color naranja, muy grandes, que aparecieron y se desvanecieron en un momento, en un instante. A diferencia de esta luz que te he explicado, que fue blanca, en cambio, en las luces que yo he visto naranjas, que también han sido momentos significativos especiales, han sido simplemente un instante. Aparecen y desaparecen. Como mucho han sido experiencias de 3 segundos. En una ocasión yo estaba en una fiesta en un campo tipo rave y realmente yo vi una de esas luces naranjas en el cielo. Ahí estábamos como 20 o 30 personas y me di cuenta que yo fui el único de las 20 o 20 y pico personas que había visto esa luz. También me ocurrió en otra ocasión donde yo estaba conduciendo con 2 amigos en el coche y era de noche, no era muy tarde, debían ser como las 10 o 11 de la noche y estábamos volviendo al pueblo. Entonces también vi una luz naranja en el cielo como apareció y desapareció. Una luz grande y brillante. Pero fue un instante. Y justamente pilló que mis 2 amigos estaban distraídos y no la vieron. Y eso me hace pensar que las luces que uno ve en el cielo a veces pueden ser casualidad y a veces no. Pero estoy seguro de que si la ve una persona y las otras no, es por algo. Es porque la información de esa luz tenía que recibirla esa persona en concreto. Porque esa persona en concreto quizá estaba más preparada para recibir esa información, esa expansión de conciencia en ese momento vital de su vida. Quizá las otras personas en ese momento no estaban preparadas o no estaban tan abiertas a recibir esto. Porque en más de una ocasión he visto cómo este tipo de cosas sucedían. Donde, por ejemplo, una amiga mía estaba también por la noche en un entorno con varias personas y ella fue la única que presenció una luz en el cielo de este tipo. Y realmente yo creo que si una persona de 20 y pico personas, o de las que sean, ve esa luz y las otras no, muchas veces es porque esa luz contiene una información que la persona que está viéndola está abierta a recibir esa información o está preparada para recibir esa información. O simplemente es para ella, no lo sé, pero me da que pensar, porque he tenido varias experiencias de este estilo y me he documentado sobre varias experiencias que les han sucedido a algunos de mis amigos. Y créeme, lo que te estoy diciendo en este vídeo, cógelo con pinzas. No lo cojas como una verdad absoluta, pero cógelo como una hipótesis que podría llegar a ser cierta en según qué ocasiones. Porque a veces las cosas ocurren por un motivo. Las casualidades no existen. Y si existen, hay muy pocas. Eso te lo aseguro. Podría ser que nuestra propia mente creara todo esto. Podría ser Dios. O podría ser un hecho totalmente espontáneo donde tú estabas en el lugar y en el momento correctos. Y lo más probable, lo más posible es que sea la tercera. Pero eso no quiere decir que no sea por un motivo en concreto. Porque aunque tú estés en el momento adecuado, en el instante adecuado, en el lugar adecuado, aunque se den todos estos factores, toda esta casualidad, no quiere decir que eso haya sido un hecho casual y ya está, sin más. Aunque nada estaba previsto, eso puede haber sucedido porque tú estabas alineado o porque tú estabas abierto a recibir algo o porque tú necesitabas recibir algo y tu subconsciente te ha llevado hasta ese sitio, hasta ese momento, como una sincronización del propio universo contigo mismo, con tu propia vida. Y bien, todo esto es solo una hipótesis en base a mi experiencia y en base a la información que tengo, que he podido recibir y que he podido captar de las demás personas
haciendo un poquito una comparativa. Y es que tiene todo el sentido del mundo que cada persona necesite expandir su conciencia en esta vida para poder evolucionar, para poder pasar al siguiente nivel, para ser una persona más consciente. Porque eso es a lo que vamos, a ser personas más conscientes de sí mismas y más despiertas a una realidad espiritual, más conectadas con la naturaleza y más conectadas consigo mismas. Somos seres espirituales, así que yo vería las cosas un poquito con esta perspectiva espiritual, porque a veces eso nos da pistas o nos da pequeños mensajes o nos abre hipótesis, nos abre un poquito más la mente a ciertos sucesos o experiencias que podamos vivir en esta vida o a pensar un poco más allá de lo establecido. Sin más, espero que este contenido te haya servido para reflexionar un poquito de estas pequeñas situaciones que nos pueden ocurrir en la vida y sobre todo, si te ha ocurrido una experiencia como esta o similar, comenta en los comentarios porque estoy intentando crear una comunidad consciente donde podamos compartir los unos con los otros experiencias conscientes y significativas como estas. Aquí todos nos ayudamos los unos a los otros. Así que cada experiencia realmente importa. Y a mí personalmente me haría mucha ilusión poder ver en los comentarios como no soy el único que le han ocurrido este tipo de cosas. Y si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle un buen like y si quieres más contenido descifrando lo abstracto, descifrando lo espiritual, hablando sobre procesos internos y más contenido que te ayude a expandir tu mente y a ver un poquito más allá, entonces suscríbete a este canal porque seguro que vas a encontrar contenido donde te pueda aportar un valor o que te pueda servir a abrir un poquito más tu mente o a tomar conciencia de cosas que no habías podido tomar. Así que nada más, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este vídeo, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí y sin más, nos vemos en los próximos. Un abrazo y adiós.